Ahora con nosotros el ceremonial y protocolo como herramientas de la comunicación política. Paula Gestro, bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, por si está Tiago por ahí. No sé cómo me están viendo, espero que me vean, porque estoy acá ubicada y digo, mido casi como la tarima, pero bueno. ¿Yo puedo ir pasando con esto entonces? Sí. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el protocolo y el ceremonial como herramientas de comunicación política. Estuvimos hablando bastante de las diferencias entre protocolo, ceremonial, etiqueta, conceptos que tanto se utilizan como sinónimos y no lo son, así que no me voy a detener en eso, sino que voy a ir avanzando en el contenido. A ver. Bien. Bueno, lo más importante que quiero destacar dentro de la comunicación política es que comunicar la política, ya sea en el marco de una campaña política o cuando ya han alcanzado los votos y son parte del gobierno, es poder gestionar y mostrar todo lo que la gestión justamente está haciendo. Y para esto van a tener que trabajar con herramientas de gestión de públicos y de transmisión de mensajes. Entonces es muy importante dentro de los partidos políticos tener bien en claro cuál es el mensaje que se quiere transmitir para poder construir todo un relato en torno a eso. Los partidos políticos establecen su comunicación, por un lado, escrita a través de los comunicados, en los cuales también vemos presentes cuestiones protocolares como la imagen, los símbolos que se utilizan, a quién se dirigen y demás, y después la parte en la que más vamos a profundizar hoy, que es la que tiene que ver con los eventos. Más que nada vamos a hablar de actos políticos. Lo más importante para los profesionales del ceremonial es poder lograr un óptimo clima en un espacio determinado con un fin determinado. En el caso de un partido político, lo que va a estar tratando de hacer es comunicar su plataforma política, su ideología, y así tratar de convencer al electorado, ¿no? Entonces, bueno, sería el fin. A partir de esto, el protocolo va a intentar generar cierto contenido a través de diferentes símbolos, que ahora conforme vayamos avanzando voy a explicar un poco cuáles son, y lo van a hacer para actores fundamentales, que son los medios de comunicación. Y para esto es muy importante, y guarda relación con lo que habló la anterior disertante, ¿no? Lo que es generar emoción, ¿no? En ese público determinado y bueno, que todo esto después se pueda ir replicando tanto en los medios como en las redes sociales. Entonces, lo principal y lo que quiero que les quede bien en claro es que tenemos que tener un mensaje bien definido con un significado, y para todo esto es fundamental tener una estrategia comunicacional bien trazada. Por eso los profesionales del ceremonial trabajamos con la comunicación y con quienes estén llevando adelante toda la campaña. Todo evento político constituye un acto comunicativo en sí mismo. Algo que yo quería comentarles y que después vamos a ver en imágenes es que digamos, los políticos podrían reunirse en un ambiente, solo ellos, transmitir y mostrar lo que quieran, pero, y ahí se evitarían también a veces algunos scratches y demás, pero bueno, lo hacen delante de la sociedad y se van tratando de mostrar y tratar de convencerlos. Entonces, esto tiene que ser visto desde el punto de vista de la comunicación. El ceremonial, a través de la simbología y de los gestos empleados, van a ir aportando un determinado significado y unos contenidos que van a contribuir a la transmisión de este mensaje. Por eso la determinación del mensaje y lo que se quiere comunicar tiene que estar muy claro. Todos los elementos que estén presentes en ese acto tienen que ser debidamente planificados y nada puede estar librado al azar, ¿no? Y tenemos que intentar que todos estos mensajes refuercen el relato político que se quiere construir en la mente del receptor.
Ahí voy a ir puntualizando sobre algunas de las cuestiones de protocolo, que también, bueno, Aide, que ayer también habló de comunicación política, ha mencionado. Yo fui poniendo algunas palabras claves que voy a ir desarrollando. Digamos, un acto político se desarrolla en un espacio común con un fin determinado, ¿no? Y ahí va a ser importante cómo esté ordenado ese espacio y esos tiempos. Importa acá quién va a ser el anfitrión o quién va a ejercer esa función, ¿no? Tenemos en cuenta después otras cuestiones tan importantes para nosotros como son la precedencia, cómo vamos a armar el dispositivo de presidencia del acto sobre el cual va a estar, digamos, posicionado todo el foco de la atención del público. No es lo mismo poner un estrado que poner un formato de living. Esto va a tener que ver con lo que queramos comunicar y la cercanía que se quiera tener con el público, con la ciudadanía en este caso. A veces se montan grandes escenarios, en otros esquemas no, depende del momento y del contexto, ¿no? Y a veces también vamos a ver en algunas imágenes cuando avancemos que la precedencia también se va viendo alterada, pero no por una falla del protocolo, porque no se conozca cómo tienen que ubicarse las autoridades, sino porque se quiere reforzar o se quiere comunicar otra cosa. Entonces por ahí en ese momento político nos conviene alterar ese orden de precedencia para poder comunicar justamente lo que queremos, ¿no? Transmitir ese mensaje. Entonces, bueno, acá vamos a ver la precedencia también en los invitados. ¿A qué funcionario ponemos en la primera fila o en las filas que siguen? ¿Quiénes van arriba? ¿Quiénes van a hablar? Todas esas son cuestiones que se negocian dentro del equipo de protocolo y que son cuestiones que sí o sí tienen que estar bien pautadas de acuerdo a la autoridad principal del acto, ¿no? La recepción de autoridades, todo esto también nos está comunicando. A veces cuando ya los partidos políticos han accedido al gobierno y nosotros estamos trabajando con ellos, nos dicen, viene X autoridad, a esta la recibimos, la acompañamos con ceremonial, incluso hay gente que la hemos ido a buscar hasta el aeropuerto, y hay otros que no. Entonces ese recibimiento también es un mensaje y tiene que ver con la comunicación de la política, ¿no? La asistencia o no asistencia de determinado político a un acto o no, también nos está comunicando. A veces mostrarse en determinados escenarios, digamos, también está transmitiendo y reforzando determinado mensaje. Esto, yo que vengo por ahí del ámbito legislativo y los que están acostumbrados a las sesiones donde se votan cosas y todo, también se tiene mucho en cuenta esto de el bloque político acompaña o no acompaña, me muestro o no me muestro en ese ámbito o no, pero porque tiene que ver con lo que quiero comunicar con eso, ¿no? El tiempo que se selecciona para la celebración, desde la fecha en la que se va a hacer determinado acto político, puede ser un lanzamiento de campaña, pero que a su vez tenga que ver con, por ejemplo, un aniversario de algún otro referente político de ese mismo espacio. Entonces, la fecha también nos va a estar comunicando algo, y los horarios, por lo general, se están realizando en horarios donde está en la transmisión de los noticieros, ¿no? Como para por ahí aprovechar ese espacio de comunicación. El orden de los discursos, quién habla primero, quién habla después, más allá de que a veces se respetan y te dice, bueno, el funcionario más importante es el que va a cerrar, pero a veces eso se ve alterado en los actos en sí, ¿no? También eso a veces de subilo, bajalo del estrado, este va a hablar, este no, esto que lo vemos mucho dentro de los equipos de ceremonial en el ámbito público, está reforzando estos mensajes comunicacionales. Los saludos, la forma en la que se saludan entre ellos en un mismo acto, está comunicando. De hecho, creo que todos debemos tener bien presente en alguna asamblea legislativa esa imagen de quien fuera presidenta Cristina Fernández, que no ha querido saludar a otro funcionario y eso quedó como, hasta como un meme, ¿no? Pero bueno, eso nos está comunicando también. Las entregas, si hay entrega de algún obsequio, de algún reconocimiento o no, también va a estar reforzando el mensaje que se quiere transmitir.
Todos los símbolos que estén presentes o no dependerán de si el acto es más o menos formal, en qué espacio se haga. Los tiros de cámara, esto creo que es algo súper importante y por eso acá me permito recordar un poco a algunas de las materias de la universidad que tuvimos, que hemos hecho hasta videos para ver cómo tenían que ser los enfoques y demás, porque es importante que el profesional ceremonial conozca esto, quiénes están apareciendo en cámara, quiénes no. Todo esto se acuerda antes, no es casualidad que a veces se muestren determinadas filas o a determinadas personalidades y a otras que también estuvieron en ese acto y que tal vez ostenten un cargo alto, pero se las ha querido invisibilizar, como si no estuvieran en ese espacio, eso también es importante. Entonces acá creo que entra un poco en juego como si fuera un programa de televisión ese acto político, ¿no? La interacción que se va dando entre estos protagonistas de la escena, y el mensaje va a estar dirigido a públicos concretos, entonces dependiendo del ámbito donde se encuentren, si es un mensaje para la militancia, si es un mensaje para la población que está más o menos definida sobre votar o no a determinado espacio político, también va contribuyendo. La etiqueta, cómo se están vistiendo y cómo se están comportando los funcionarios en ese momento y en ese lugar. Ahora vemos mucho que es muy común que estén de zapatillas en todos lados, y a veces por ahí hay actos que son más formales y en los que por ahí no corresponde que estén vestidos de esa manera o no, pero bueno, creo que esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba ayer el doctor Namiro Albarracín, ¿no? Un debate que nos tenemos que abrir entre todos sobre la formalidad o la informalidad y hasta dónde el protocolo tiene que seguir siendo de determinada manera o no. Y también, bueno, es importante para los partidos políticos que puedan crear espacios de entendimiento, valores y de reputación positiva para poder alcanzar su objetivo, que en el marco de una campaña electoral es justamente conseguir los votos y poder llegar al gobierno. Acá les muestro algunas imágenes, esto por ahí a ustedes les resultará un poco desconocido, esto fue en la ciudad de La Plata, en el lanzamiento de campaña de quien se postula para intendente de la ciudad de La Plata, de la cual soy oriunda. Estuvo presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros funcionarios de ese espacio político. Hago acá la aclaración porque van a ver algunas imágenes de determinado partido político y no de otros, fue porque sinceramente estuve buscando, porque mi intención era hacer un análisis comparativo y no encontré de otros espacios, actos donde pudiera mostrar lo que quería transmitirles en la ponencia, así que bueno, por eso es que he seleccionado estas imágenes. Acá vemos, como les decía, ¿no? Los actos, digamos, sí o sí, son para ser comunicados, para transmitir algo, un mensaje puntual. En este caso era el lanzamiento de campaña de una persona que se postula para intendente, pero que a su vez ya ha gobernado en el municipio de la ciudad de La Plata hace años. Digamos, acá vemos como dos imágenes. Siempre vamos a tener la imagen de los funcionarios y vemos como dos visiones, ¿no? Tenemos la de espaldas, en la cual se ve toda la gente que acompañaba el acto político, también ven banderas de diferentes gremios y demás, y la que están ellos de frente, ¿no? Siempre destaco en muchos actos, y esto creo que lo hemos visto durante distintos años de gobierno, que por ahí se desarrolla determinada parte del acto apuntada hacia funcionarios que ya estén ejerciendo el poder, ¿no? Y se suelen armar determinados corralitos, o así por lo menos le llamamos nosotros, ¿no? para ubicar a las personalidades más destacadas de ese acto, y después siempre por detrás lo que es la militancia. A veces la militancia queda dentro del lugar donde se está desarrollando el mismo acto político, o a veces quedan por fuera y se transmite con pantallas. Y también el mensaje y la manera de comunicarse de esos de los políticos no va a ser la misma, porque estamos hablando de públicos distintos, entonces a veces se hace una adaptación de mensaje y adaptación de espacios. También creo que es muy importante destacar el contexto, tanto cultural,
como social, político y económico, y las necesidades de la población en el cual se va a dar este acto, ¿no? Esto va a permitir potenciar o no la herramienta del protocolo. No es lo mismo un mensaje en un contexto de pandemia, un mensaje político en este contexto de actualidad, y ahora les voy a ir mostrando algunas imágenes para profundizar esto. Y aprovecho de paso a mencionar algunas de las materias que tuvimos en la licenciatura, como elementos de comunicación y diseño, en el cual nos han metido mucho el concepto de la semiótica, y cómo el protocolo tiene que ver con esto, ¿no? El protocolo va a generar el contenido, mientras que la semiótica le va a dar un valor y un sentido a el mensaje que estemos queriendo transmitir, ¿no? También acá me entran en juego algunas palabras como el significado, el significante. Esto que les decía, ¿no? De los diferentes puntos de vista o los tiros de cámara. Los actos hoy en día, así como este mismo congreso, son planificados no solo para lo que está ocurriendo en este espacio, en este salón donde se está desarrollando el congreso, sino también para la transmisión que tenemos de manera virtual. Entonces es importante también pensar en los actos políticos también, digamos, la posición del espectador, que sería la persona que está en el mismo espacio donde se está desarrollando el evento en sí, la posición donde el observador, que es la persona que está asistiendo al evento, el espectador es las personas que lo estén viendo por streaming, y también la posición o la actitud de la persona que sería el actuante, que sería el político, ¿no? En este caso. Todos estos mensajes van a ser construidos para ser transmitidos en los medios de comunicación y en la actualidad, y con todo lo que ha evolucionado la sociedad, en las redes sociales, ¿no? Es importante alcanzar la visibilidad, y para ello vamos a intentar generar un impacto visual. A la hora de diseñar el mensaje dentro del espacio político, tenemos que tener presente la intencionalidad, o sea, qué intención tenemos con respecto a este mensaje que vamos a construir y cómo queremos que sea descifrado por parte del receptor o de nuestro público. Tenemos que intentar que ese mensaje se construya en la conducta del receptor y que genere un impacto en la persona que está recibiendo ese mensaje. Nosotros podemos haber planificado y tener toda la estrategia política y comunicacional de determinada manera, y por ahí en el público se está descifrando de otra manera. Y acá, en estas imágenes que voy a mostrar, se va a reforzar un poco esto que les decía del contexto. Esta imagen que ustedes están viendo, el contexto era pandemia, año 2020 o 2021, no recuerdo bien. El mensaje que este espacio político quería transmitir es el de la unidad. Fíjense que en su discurso, en las palabras, lo decían bien. Grábense esta foto, la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina. Este era el mensaje y la estrategia que había detrás de ese evento. Esto lo hemos analizado también en la universidad en la materia de comunicación política y opinión pública. Y vamos a tener en cuenta el poder que tienen, ¿no?, los medios de comunicación en la construcción de esa opinión pública. Yo puedo haber trazado muy bien la estrategia, pero tengo que pensar qué es lo que va a estar pasando con esto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a terminar convirtiendo en noticia? Y acá yo les hago la comparación entre lo que se quería comunicar, un mensaje de unidad política dentro de un espacio en el cual a veces se pueden presentar diferencias, se ve algo prolijo, ordenado, respetando las distancias, y lo que se terminó transformando en noticia, el amontonamiento. Tengo acá algunas notas que muestran un poco, ¿no?, lo que se quería comunicar, el mensaje de la unidad, y lo que terminó siendo noticia, acto masivo en plena pandemia sin respetar protocolos. Pero acá cabe hacer también una aclaración, ¿no? Digamos, dentro de los actos políticos no solo entra en juego el rol del ceremonial, que a veces dicen, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? De hecho, con Eduardo lo hemos conversado porque ha estado presente en el acto, y también hablábamos, ¿no?, de la importancia de trabajar en equipo con otras áreas, como lo es la prensa y como es
lo es el personal de seguridad. Si a veces se filtran y termina ingresando más gente de la que estaba permitida en determinado lugar, puede ser que todo eso termine atentando contra el mensaje que queríamos transmitir. Esto era en un contexto. En un contexto más actual, también el mensaje que se quería transmitir dentro de este espacio político era el mismo, el de la unidad. Esto lo hicieron hace poco, en la inauguración del gasoducto, hablamos de soberanía energética, pero aprovechando esa instancia, querían reforzar este mensaje de unidad. Y acá vemos por ahí algunas de las cuestiones que les mencionaba, ¿no? Si nos referenciamos estrictamente con lo que es la precedencia, veríamos que tal vez no estén bien ubicados, ¿no? Porque tendríamos en el centro métrico al presidente, a la derecha deberíamos haber ubicado a la vicepresidenta de la Nación y a su izquierda al ministro. Pero esto está alterado. ¿Por qué? Porque refuerza el mensaje que se quiere transmitir, no solo lo de la unidad, sino porque es el candidato que ese espacio político está presentando. Entonces acá es cuando tenemos que preguntarnos y que analizar bien qué es lo que se quiere comunicar y qué es lo que se quiere transmitir, y hasta dónde se juega con ciertas reglas de protocolo o no. Y bueno, es un contexto totalmente distinto dentro de un año electoral. O sea, el mensaje por ahí es el mismo, por eso quise seleccionar eso, pero el contexto de pandemia es diferente al de la actualidad. Y bueno, estas fueron algunas de las noticias. En algún portal también he leído que las reglas de protocolo permitían suavizar tensiones políticas que por ahí se encontraban presentes dentro de este espacio. O sea, fíjense cómo hablan del protocolo también en los medios. Y para finalizar y para hablar un poco también de lo que es la simbología, creo que dentro de este espacio político que se referencia con lo que es el peronismo, han, digamos, replicado también esta imagen, ¿no? Que vemos la imagen antigua y la actual, haciendo prácticamente el mismo gesto que era el de abrir la válvula, ¿no? Así que bueno, espero que haya quedado un poco en claro lo que quería transmitir con esto de la importancia del protocolo y el ceremonial en la comunicación política. Bueno, muchas gracias a todos.